Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez, otra semana más, con un nuevo directo. Hoy tengo mucha ilusión de hablar con la autora de Cántigas de Sangre, con Nieves Muñoz, que ya ha estado por aquí, ya ha estado varias veces por los directos de Subreactor Alpha, y nada, y que tengo especial ilusión de volver a hablar con ella, con Nieves Muñoz. Vamos a esperar que la gente se vaya uniendo. Buenas tardes. A ver, la gente. Buenas tardes. Estoy esperando a Nieves Muñoz para hablar de esta novela de Cántigas de Sangre, una novela ambientada en el asedio de la ciudad de Zamora por las tropas del rey Sancho. Así la gente se va uniendo para poder empezar el directo de esta semana, que como digo es con Nieves Muñoz. Mira, ya veo aquí a Nieves. A ver si podemos mantener la conexión sin problemas. A ver. Hola, Ahora, muy buenas. muy buenas. ¿Me oyes bien? Porque me acabo de quedar sin auriculares, ¿vale? Te oigo bien. Bien, pues entonces, preparada. Te oigo bien y te veo también bien. Muy bien, encantada, de nuevo. Bueno, pues yo también estoy encantado de nuevo de haberte leído una vez más en Cántiga de Sangre. Y nada, y vamos a empezar el directo de hoy. Cuando quieras. Bueno, pues como ya has estado varias veces aquí en los directos mira, la librería Ler Zamora. Un saludo a ¿Dónde Ler está? Zamora. Como ya has estado varias veces aquí en mis directos, te quería preguntar, para empezar, cómo te ha ido a nivel literario, desde que publicaste tu primera novela, Las batallas silenciadas, hasta la publicación de tu tercera novela? Eh, yo no me puedo quejar. He escrito, he escrito 3 novelas y las 3 novelas están publicadas, además por una editorial como Edasa, que me parece que tiene una reputación intachable en cuanto a novela histórica. Eso a nivel publicación. Luego, como autora, creo que, a ver, no sé, o sea, me cuesta echarme flores, ¿no? Pero sí que creo que ha habido un crecimiento desde las batallas silenciadas, que las Damas de la Telaraña fue un reto, porque escribir una segunda novela cuando la primera había tenido éxito es como, bueno, a ver qué pasa, si lo consigo.
Y Cantigas de Sangre ha sido un reto, pero de otra forma, porque fue cambiar completamente de marco histórico, de, de tono y de a lo que yo estaba acostumbrada, que era la Primera Guerra Mundial. Así que creo que, vamos, que ha sido un crecimiento constante para mí. Eso te iba a decir porque esta novela, la Cantidad de Sangre, es una época más alejada en el tiempo comparado con las otras dos. Y tanto, me voy al siglo XI. Por eso. Desde principios del siglo XX al siglo XI hay un trecho. Sí, sí. Pero también o sea, me ha supuesto mayor libertad literaria, a nivel literario, porque hay poca documentación. Entonces he podido jugar mucho con, pues, con la imaginación y retorcer un poco la historia y la leyenda con más manga ancha que en la Primera Guerra Mundial, sobre todo pues eso, a nivel de documentación y de historia. Así que me lo he pasado bien, me he divertido mucho. Y bueno, y decimos que llevamos 3 novelas publicadas. ¿Y qué consejos le darías a aquellas personas que, que quieren empezar a escribir y pero que no terminan de dar ese paso? Bueno, yo lo primero que digo que cuando uno quiere empezar a escribir tiene que estar enamorado de la historia que quiere escribir, porque vas a pasar muchos ratos a solas con ella y peleándote con ella. Entonces tienes que quererla mucho, primero, tener muchas ganas. Luego que esto es un trabajo, hay que tener constancia, aunque a veces no tengas ganas, tienes que ponerte, ya repasarás después, pero tienes que sentarte a escribir, es como cualquier trabajo. Y luego que dejen pasar, si ya tienen escrito algo, que dejen pasar un tiempo prudencial antes de volver a releerlo, que tomen distancia de la propia historia para releerlo con ojos nuevos, porque ahí sí que vas a saber si el tono es el adecuado, si has metido la pata en algo de coherencia en la historia, que a veces no, si estás escribiendo y lo relees justo en ese momento, tu mente está ya predispuesta a leer la historia que quieres escribir. Entonces, y no te sale de inicio. Esos son los tres grandes consejos que daría. Buenos consejos para aquellos que quieren empezar a escribir, como por ejemplo yo que siempre digo que quiero escribir y no termino de dar el paso. Pues es que hay que ponerse. Esto te Efectivamente. sientas y escribes o no sale nada. Efectivamente. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de entrar en materia. ¿Cómo nace Cantigas de Sangre? ¿O cómo se empieza a gestar la idea de esta novela? Pues yo, a ver, quería escribir algo sobre una época distinta. A mí me gustan, es lo que digo, me gustan mucho los retos, ¿no? Y quería desmarcarme de principios del siglo XX y a mí la época medieval me gusta mucho. Creo que es uno de los periodos que más engancha. Hay mucho de leyenda y tiene un aura mágica, ¿no? Y luego quería hablar también sobre las mujeres en la Edad Media, que me parece que en ciertas novelas están como desaparecidas o solo se habla de las reinas, de ciertas reinas o consortes así importantes. Y quería darles también un papel importante. Y nada, hablando con mi editora sobre lluvia de ideas, a ver, ¿qué te parece tal, tal? Surgió el Cerco de Zamora, la leyenda del Cerco de Zamora, que me pilla muy cerquita. Yo vivo en Valladolid, Zamora está a tiro de piedra, y me gustaba mucho que fuera una leyenda, que nos hubiera llegado a nosotros a través de la tradición oral hasta que alguien la puso por escrito. Porque jugar con una leyenda es estupendo y tiene pues eso, ese aura mágico de la Edad Media que yo quería. Y me gustó, Doña Urraca me parece un personajazo y el resto de mujeres también que andan por ahí. Y bueno, ahí empezó a gestarse la idea y cómo fue la novela. Entonces, no deja de ser una novela histórica. Entonces, ¿cuánto de realidad y de ficción hay en Cantigas de Sangre?
En Cantigas hay bastante de ficción, Vale. porque yo hago un homenaje a la propia leyenda. Ujú, Y una leyenda es ficción. ¿Hubo un germen de realidad? Siempre. Toda leyenda tuvo algo por la que se empezó a contar esa historia. A nivel histórico, hubo un enfrentamiento entre hermanos por el territorio, ujú, entre Sancho de Castilla y el que luego sería Alfonso VI, por los territorios de Castilla y León y Galicia. Los enfrentamientos están documentados. El último fue la batalla de Golpejera, ujú, en la que Alfonso pierde y tiene que recluir, o sea, huir a una de sus taifas, ¿no? De las vale, taifas que le rinden cuentas. Eso es a nivel histórico. Que hubo una resistencia por parte del pueblo de Zamora, del tenente y del concejo, y que al frente estaba Doña Urraca también. ujú, O sea, eran las familias nobles leonesas que se refugiaron allí. Fue el último bastión. Que hubo un cerco también y que al final Sancho de Castilla es asesinado. ujú, Eso es lo que se sabe. Y vale, muere y tenemos la fecha de la muerte y demás. El resto es todo leyenda. ujú, Que estuvieran allí las mesnadas de Sancho de Castilla con el Cid, un joven Cid que ya le empezaban a llamar campeador, pero que estaba en sus inicios como caballero también. Y un Álvar Fáñez jovencísimo, ujú, porque eran las mesnadas, eran los hombres de confianza del rey Sancho. Pero el resto es todo leyenda. ujú. Entonces, la aparición que aparece aquí del joven Cid, por decirlo de alguna manera, tuvo lugar en realidad. O, Sí, porque era un hombre de Sancho y Sancho bueno, fue con sus mesnadas y con sus milicias. Entonces, por ahí reunió un ejército para ujú, conquistar los territorios que había ganado a Alfonso. Primero llegaron a Toro y en Toro no hubo enfrentamiento porque su hermana, doña Elvira, les abre las puertas, les entrega a ujú, Toro, pero Urraca, que era la primogénita y que era una mujer muy, muy poderosa, se niega, porque ella quiere que el que tenga todos los territorios sea su hermano Alfonso, que es su preferido. Y de hecho ujú, luego dirige en la sombra después, durante el reinado de Alfonso, ella también tiene mucho que decir en temas políticos y está junto a él como consejera. ujú. Entonces, sí, sí. Ok, que ni los juegos de, ahí cómo se llama, la saga esta. Juego de Tronos. Efectivamente, no. Sí. Pero es que la Edad Media española, o sea, tiene cosas que creo que en Juego de Tronos, pues porque salen dragones, pero el resto Ujú, de historias son más oscuras y más rocambolescas que Juego de Tronos. De verdad, si empiezas a indagar un poco ujú. entre matrimonios, hijos fuera del matrimonio, asesinatos, traiciones, es tremendo. O sea, no os Pe- sacamos partido, pero es tremendo. Peleas entre hermanos. Sí, sí, sí. Y nada, puñaladas por la espalda en cuanto te descuidas. Es curioso, me resulta curioso. Bueno, y la gente que todavía no ha leído la novela por los motivos que sea, que, ¿con qué tipo de novela se va a encontrar? Pues Cantigas de Sangre es una novela coral, tiene varios personajes, ya digo que tiene tono de leyenda, Ujú, porque es un homenaje a la leyenda. Cada capítulo está contado desde el punto de vista de uno de los personajes, porque quería contar el cerco desde los grandes a los pequeños. va, Entonces ahí está Doña Urraca, pero luego ahí está Doña Judith, que es una galena, una médico judía. ujú, Está mi dueña, que es una de las siervas de las criazonas de Doña, o sea, de Doña Urraca. Está Álvar Fáñez, está de refilón el Cid, quería que tuviera más protagonismo Álvar Fáñez que el ujú, Cid. Eh, Petro, que es el esposo de mi dueña. Bueno, hay una serie de personajes que van a contar desde su perspectiva las aventuras y desventuras que pasan en ese cerco. ujú, Hay aventura, hay dos ejércitos enfrentados, uno a cada lado de las murallas, unos tienen hambre,
los otros no dejan pasar alimentos, se las tendrán que ver para ver cómo sobreviven. Hay una traición, vamos a ujú, ver cómo se gesta esa traición y por qué. Y luego hay monstruos, tanto en un lado de las murallas, como dentro de las murallas, como fuera de las murallas. A veces son los monstruos de carne y hueso y otras ujú. no, porque estamos en una época de leyendas, de monstruos y de sombras en los bosques, ¿no? Entonces creo que tiene un poquito de todo esta novela. Bueno, antes has dicho que información sobre el cerco de Zamora, pues hay poca información. Te quería preguntar por la documentación, cómo fue el trabajo ese de buscar la información necesaria para escribir la novela. Pues es que he ido indagando un poquito de todo, porque he tenido que documentarme en las leyes vigentes en esa época, por ejemplo, que es muy Ujú, interesante, ¿no? Como saber cómo castigaban y qué castigaban. Eso ayuda mucho a meterse dentro de la cabeza de alguien del siglo XI. Luego, a nivel de historia de la medicina, ujú, también, ¿no? Métodos anticonceptivos, por ejemplo. Es una documentación también peculiar, pero ahí está. Mm, cómo se gestaba un cerco? O sea, sobre el cerco de Zamora no hay documentación, pero sobre otros sí, ¿no? ujú, Cómo se combatía, dónde se ponían los campamentos, qué armas, qué armamento tenía el ejército en aquella época. Todo, claro, vas buscando en diferentes sitios, no solo del cerco de Zamora, pero porque la documentación es mucho más ujú, amplia. Quiero mandar un agradecimiento especial a los amigos de Despertaferro, ujú. que con sus especiales y su revista a mí me han ayudado un montón. Ya les daré un beso cuando los vea en la Feria de Madrid. Y bueno, a mí es que me gusta la documentación, me gusta el detalle. También encontré un libro que es un ensayo Ujú, sobre los españoles de hace 900 años que pone cosas que son las que a mí me gusta contar también, pequeños detalles, ¿no? De qué se alimentaban, cómo eran las casas pecheras, cómo eran las casas de los señores, cómo vestían, ujú, cuánto costaba mantener un caballo. O sea, estas cosas, estos detallitos a mí me encantan y ese ensayo es fantástico. Así que ha habido ujú. un poco de todo. ¿Y en cuánto tiempo te llevó la escritura de Cánticos de Sangre entre la escritura y las posteriores revisiones, correcciones y demás? Pues yo creo que sobre un año y medio o así. Es un poquito más corta que las Ujú, otras dos. Entonces la escritura ha sido más ágil. La documentación igual me ha llevado un poquito más, pero sobre año y medio o así. Sí. ujú. Y antes has dicho que es una novela coral, porque efectivamente hay muchos personajes, Ujú. y, y esa tarea digamos, de complementar los personajes entre sí para que ninguno pise el terreno a otro personaje. ¿Cómo, cómo te ha resultado esa tarea de unir los personajes? Claro. Yo esta novela la he ido escribiendo según van pasando las cosas. Vale. Entonces, eh, es como hacer un poquito ahí encaje de bolillos. Ujú, Yo siempre digo que escribir una novela es como coser, ¿vale? Es como vale. ir cosiendo piezas. Sí que es verdad que luego tengo la inestimable ayuda de mi editora, Ujú, Penélope, que cuando yo le presento el manuscrito por primera vez, ella sí que me dijo, necesito que haya un poco más de presencia de Álvar Fáñez y de Urraca. ujú, Entonces ya, pues bueno, pues añadí un par de capítulos de vale. cada. Pero bueno, es ir encajando las piezas a la vez que estás contando dos, tres historias al Ujú, mismo tiempo. Bueno, pues a veces tienes que reescribir, otras veces relees y dices, esto no me funciona. Recuerdo, por ejemplo, que a uno de los personajes, cuando ya más de un tercio de la novela, le cambié de sexo, ya, porque no me funcionaba el personaje ujú, siendo mujer, ujú, siendo niña, y le cambié a niño. Y luego ya encajó todo. Dije, esto sí, ¿vale?
siempre tienes que estar abierto a hacer remodelaciones de lo que Ujú. tú has pensado escribir, porque a veces Ujú. las cosas no te encajan. Claro. Y la estructura en la que está la novela escrita, ¿era la estructura que más o menos tenías en mente desde el principio o surgió algún cambio en dicha estructura? La estructura más o menos es la que es porque quería eso, que fuera una novela coral y que cada capítulo estuviera contado desde el punto de vista de uno de los personajes. Además, cada capítulo empieza con el nombre de ese personaje Ujú. para que el lector se ubique antes de leerlo. Lo que sí que cambió a lo largo de la escritura es alguna historia, Bueno, porque de repente estaba buscando documentación sobre otra cosa y te encuentras con algo que dices, uy, esto lo tengo que meter. Entonces, igual creé una historia secundaria, eliminé una para meter otra que me gustaba más. Entonces, esas cosas sí que cambian. Pero lo que es la estructura en sí, eso lo tenía claro. Novela bueno. coral, un capítulo por personaje. Y luego quería que los capítulos que fueran de Elka, que es un juglar, un niño juglar, Ujú. eh, estuvieran encabezados por un pequeño poema. Efectivamente, eso quería preguntarte ahora a continuación de... Claro, pues esos son, o sea, el pequeño poema es, Ujú. claro, Elka es un juglar, por lo menos está en proyecto de ser juglar, ¿no? Bueno, La propia novela es un homenaje a los juglares. ujú. Se llama Cantigas, ¿no? Que son los poemas que se hacían, las cantigas de amigo y demás. Pues son cantigas de sangre porque aquí muere gente. Entonces, quería que esos poemas reflejaran toda la poesía que lleva Elka dentro y Ujú. que además fuera un pequeño avance de lo que el lector va a leer en ese Bueno, capítulo. Y ujú. ahí sí que me costó ahí lo de la rima, bueno, ahí Pero, estuve entonces, largas horas. ujú. Entonces, los pequeños poemas de Elka son digamos, sacados de algún sitio o pura invención tuya, los No, pequeños poemas. son míos, son míos, Ah, mira. son míos, son míos. Igual que los agradecimientos, Ujú. me salió hacerlo en verso también, pues para eso, pues para hacer el homenaje a Ah, los contadores de historias que rimaban en verso siempre. Pues estoy igual, son ah. míos todos. La verdad que sí que me llamó mucho la atención cada vez que leía un capítulo protagonizado por Elka, me llamaba mucho la atención los pequeños poemas. Sí, bueno, ya, me gusta jugar. Me gusta jugar. Si no jugamos con la escritura y con la literatura, ¿para qué? Hay que jugar, hay que Efectivamente. divertirse. Mira, te han dejado un comentario, dice Francisco Romero, dice, hola Nieves, mi abuelo me dejó el libro y me encantó. Bien, me alegro mucho, Francisco. Un placer, un placer. Eh, y, nada, y ya como si hay alguien que quiera hacer una pregunta o lo que sea, decirle que la pueda hacer. ¿Qué más te quiera preguntar? No sé, llevas 3 novelas publicadas Ujú. y estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o de momento no. Sí, sí, además me he puesto tarde porque terminé el manuscrito de Cantigas en enero del año pasado, que se publicó Ujú. en junio, y no volví a empezar a escribir hasta enero de este año. Entonces he dejado pasar demasiado tiempo, pero sí, estoy escribiendo la cuarta. A ver, de momento estoy en ello. No sé si va a servirme para algo lo que estoy escribiendo o no. Estoy todavía empezando, pero sí, sí que me he puesto, ya he abierto el portátil y ya tengo capítulos. Pero, novela histórica, eso sí. Sí, 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 novela histórica. De momento me voy a la historia. Ujú. Sí. También Francisco Romero te pregunta que si este año vendrás a la Feria del Libro. Imagino que se referirá a la de Madrid. Sí, iré el último fin de semana con Penélope, con mi editora, y creo que es el fin de semana del 13, 14 y 15 Ujú. de junio, y creo que firmo el viernes 13 y el domingo 15, pero todavía se publicarán ahora en breve los horarios de Ujú. firma. Sí, ahí estaré.
Sí, lo que he visto antes de empezar el directo es eso que la editorial ha puesto un plano del parque de retiro y el número de caseta que tiene Edasa. Sí, sí, no me la sé, la 200 y pico, pero ya no me acuerdo del número. Ujú. Sí, porque, claro, es que la Feria de Madrid es inmensa. Y si vas buscando algo en concreto, es mejor saber el número de caseta. Ujú. No vayáis, como hice yo el primer año, con tacones. No se va a la Feria del Libro con tacones. Se va con zapato plano, con zapatillas, con deportivas, pero no Ujú. vayáis con tacones. Bueno, y ya como última pregunta por mi parte, ya que siempre la hago, porque me gusta terminar así con alguna recomendación. ¿Qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Uf, lo último que he leído, pues mira, lo último, ultimísimo es Centauros del Riff, Ujú. que de mi compañero, o sea, compañero de editorial, que no es una lectura que yo hubiera escogido, porque, o sea, así de entrada, no, esa época no me llama la atención Ujú. a mí, leerla. Pero me gustó mucho, se lo leí, es corto, es muy fácil de leer, es muy épico y, y me gustó mucho, es lo último que he leído. Ujú. Pues ahí queda la recomendación. Pues ya no tengo, pues lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que no esté viendo y quiera preguntar algo, que lo pueda hacer. Y si no, pues como intentaré que el directo se quede publicado en mi perfil, aunque reconozco que el de la semana pasada no sé qué sucedió, que no se pudo quedar, pero esperemos que el de hoy sí se pueda quedar en el perfil, pues que pregunten por ahí cualquier cuestión. Pero ya sabes que yo contesto sin problema a todo lo que me preguntan. A ver, Sí, me parece que hemos contestado a todo, más o menos. pues nada, pues lo dejamos aquí, como siempre, es un placer charlar contigo y nada, Igualmente. que ya cuando saque la cuarta, pues haremos otro directo. A ver, que yo voy lenta, ya lo sabes. Yo me tomo mi tiempo. Efectivamente, eso es importante, ir poco a poco, pero ya llegarás a buen puerto. Eso es, eso es. Y tú ánimo, ánimo, ánimo con la escritura. Pico. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer y que seguimos en contacto. De acuerdo. Un beso a todos. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Bueno, pues hasta aquí el directo de esta semana. La semana que viene, otro directo más. Y mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura, ¿verdad? Que nos vemos la semana que viene.